Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? Hoy es un tema muy particular. Como habrán visto en el título del episodio, se llama paciente analizado analizante. Estas tres palabras que a veces pueden ser confundidas, en realidad tienen una beta muy particular cada una de ellas. Partamos desde el principio. El creador del psicoanálisis, el profesor Sigmund Freud, y aclaro, profesor, puesto que a Freud le parecía bastante incómodo ser llamado Dr. Freud. A él le parecía un poco más grato que le llamaran Herr Professor Freud. Y esto debido a que, como era profesor adjunto de la Universidad de Viena, pensaba o sentía que el título de profesor era un título aún de mayor valor que el de doctor, algo de lo cual nos podemos dar cuenta que es algo bastante diferente a nuestra época actual, donde parece que ahora la función del profesor es una función un poco menos valorada que la del doctor. Sin entrar en contratiempos o valoraciones, podríamos mencionar que la palabra paciente es una herencia de la medicina. Recordemos que Freud, al ser médico, la lógica de la atención con la que contaba permitía el uso de la palabra paciente, y dentro de su lógica, aquel que consulta al médico es un paciente. Es pues por esto que la palabra paciente lleva implícita una lógica médica, la cual el psicoanálisis y también las psicoterapias y la psicología importaron a sus campos de conocimiento. Y en dichos campos de práctica puede notarse en el discurso que entablan dichos practicantes de esas disciplinas cómo pulula la palabra paciente en todo momento. Bueno, la palabra paciente no nos va a causar tanto problema a nivel de explicación. Sin embargo, tenemos que entender que si procede de una lógica médica, habría que ser un poco más cautelosos y un poco más suspicaces con qué efectos podría acarrear el hecho de ver a aquel que consulta, al menos en la práctica psicoanalítica, como un paciente. Hago un paréntesis aquí. Nada de banalizaciones y ideas absurdas como las que algunos terapeutas pudieron haber mencionado con la palabra cliente o usuario, puesto que la palabra cliente evidentemente nos remitirá siempre a una lógica mercantil y la palabra usuario una lógica de soporte técnico a partir de la ingeniería computacional. Ahora, pasando a la palabra analizado, es muy interesante cómo es que Freud la llegó a usar. La primera vez que yo logré rastrear en que Freud la usa, cuando menos en el concepto habitual en el que lo tenemos, es en la interpretación de los sueños, más exactamente en el tomo 5 de Amor Tú. Cito, está en la página 366, Freud menciona, el sueño recibe entonces un sentido que de otra manera no podría tener. De ese modo se inserta dentro de la trama del pensamiento del soñante y el propio analizado admite su interpretación. Esta es la primera cita que yo encontré en Freud, estamos hablando de 1899, tomo 5, la interpretación de los sueños, en donde Freud toma de esta manera a aquel que consulta con él. Aquel que consulta y se somete al método inventado por Freud, ya Freud lo localiza en el lugar del analizado. Si uno va a un psicoanalista, dentro de esta lógica freudiana, entonces uno es un analizado. Sin embargo, Freud no usa tanto esta palabra, o al menos no encontré tantas referencias, si acaso unos cuantos tomos. Sin embargo, en donde más vi claramente que aparecía dicha palabra es en un artículo que se llama acerca de la reconnaissance déjà raconté, perdonen mi pronunciación, en el curso del trabajo psicoanalítico, que es de 1914 y está en el tomo 13. También se encuentra dicha palabra usada en ese sentido en conferencias de introducción al psicoanálisis, que está en el tomo 15 y ronda los años 1915-1917. Por otro lado, también está Más allá del principio del placer, en el tomo 18, que fue de 1920, y dos artículos de enciclopedia, Psicoanálisis y Teoría de la Libido, de 1922, publicado en 1923, que también están en el tomo 18. Hay más, les menciono a estos por decir algunos a los cuales ustedes se pueden dirigir y podrán encontrar la palabra analizado en el sentido de la persona que acude con un analista. Es interesante cómo, a pesar de todo, la palabra que siempre está rondando los textos de Freud es la palabra paciente. Y a partir del desarrollo de la IPA y las diferentes escuelas de psicoanálisis,
es justamente ellos quienes le dieron más valor a la palabra analizado. También tenemos que recordar, como lo nombramos en el capítulo del encuadre, que ellos mismos fueron los que desarrollaron este modo de proceder, lo que llaman el setting o el encuadre. Pueden dirigirse a ese episodio si no les queda aún muy claro lo que es el encuadre. Menciono esto porque a pesar de que Freud no lo menciona todo el tiempo como una palabra que fuese parte de su cajón de herramientas, sí los psicoanalistas que vinieron después de él tomarán la palabra analizado con un mayor rigor. Ahora voy a hacer una distinción con respecto al sufijo. Cuando hablamos del sufijo ente o ante o iente oyente, como por ejemplo estudiante, oyente, analizante, ahí aparece la otra palabra de la que vamos a hablar en un momento. Estos sufijos sirven para formar adjetivos a partir de verbos que expresan qué o quién ejecuta la acción. Importante tener en cuenta, porque mientras mencionamos analizado, hablamos de una posición bastante pasiva en la que se recibe el verbo, se recibe la acción, mientras que el ante nos permite pensar aquel que ejecuta la acción, un adjetivo que permite el verbo. Entonces podemos tener una variación muy interesante aquí. Es curioso, como lo habíamos mencionado en el capítulo del encuadre, cómo es que parecían y terminaban siendo una especie de ratitas de laboratorio los pacientes que acudían con personas que usan el encuadre, donde ninguna de las variables se tiene que movilizar, como si fuese un experimento científico en física, como si estuviéramos en un colisionador de partículas. Bueno, ya nos dice algo del modo en el que procede cada uno de los psicoanálisis. Recordemos siempre que no es el psicoanálisis, sino los psicoanálisis. Cómo procede cada uno de los psicoanálisis a partir de cómo nombra a ese partener, a ese compañero del trabajo analítico. Si hay un psicoanalista y un analizado, toda la actividad pareciera que parte del psicoanalista y que el analizado solo se dedica a recibir las interpretaciones, por así decirlo, o recibir la actividad del psicoanalizar. Mientras que, pasemos a la otra postura, el analizante es una posición activa, no es aquel que recibe el sentido oculto del inconsciente de parte del analista y el analista parece que se vuelve un tarotista. Más bien, el analizante es justamente una posición frente al análisis en el que lleva a cabo una tarea. Hay una disparidad, el analista tiene la suya, el analizante tiene otra, pero a fin de cuentas, cada uno tiene una acción. Eso nos permite salirnos de una lógica de encuadre, en el que ya no se pone al paciente en cuestión, vamos a llamar paciente para podernos ubicar, ya no se pone al paciente en cuestión en una posición de enfermo objeto de estudio a analizar. Es importante tener en cuenta esto porque la diferenciación más fundamental que se lleva a cabo en esto es a partir de que Lacan parece introducir, discúlpenme si me equivoco, pero no he encontrado otro autor que mencione la palabra analizante. Y bueno, analizante parece que aparece en los textos de Lacan y en las presentaciones de Lacan a nivel público a partir de los 60, poquito más, mediados de los 60. Y encontré un par de citas que si bien no son resolutivas, pueden a lo mejor darnos una cierta idea. En la presentación de las memorias de un neurópata, publicada en 1966 en Le Cahiers pour l'Analyse, Lacan, en la página 234 de los otros escritos, menciona lo siguiente. Con la salvedad de que aquí el residuo irreductible de la constitución del sujeto es llevado al máximo de su uso ansiógeno por la función psicoanalizante. Un tipo de actos fallidos, quizá los únicos que merecen su nombre, ya que en la neurosis son actos logrados. Un tipo de actos fallidos adrede sobresale de manera muy evidente en el ámbito de la transmisión teórica que implica la formación del psicoanalista. Bueno, y aquí podemos ver cómo aprox, bueno, esto se publica en el 66, pero aprox, unos años antes, ya Lacan mencionaba la palabra analizante. Recordemos que Lacan sale de la Internacional Psicoanalítica en el 63, 64. En el 63, justamente cuando se resuelve toda esta situación del juicio que le están haciendo por parte de la IPA y surge el informe Turquet. Y entonces podemos ver claramente aquí cómo
estamos en años donde él ya no está en la IPA, puesto que mientras que está en la IPA, he logrado encontrar muchas ocasiones, seminarios y escritos en los que usa la palabra analizado, así como la palabra paciente. En realidad, la palabra paciente va intermitentemente presentándose a lo largo de la obra de Lacan, así como de otros analistas, igual que de Freud, así como muchos analistas van como mezclando entre analizado y paciente. En Lacan podemos ver cómo en alguna parte de su obra va mezclando paciente, analizado y después transforma esto y empezará a variar entre paciente y analizante. Es interesante porque ahora usa la palabra analizante y la palabra analizante, como les mencioné hace un momento, a partir de los sufijos, nos permite constatar una posición activa. En la proposición del 9 de octubre de 1967 menciona Lacan lo siguiente: al comienzo del psicoanálisis está la transferencia. Lo está por la gracia de aquel al que llamaremos en la linde de esta declaración el psicoanalizante. Estamos hablando de la proposición del 9 de octubre del 67 y aquí él está hablando de cuestiones transferenciales y marca la posición del psicoanalizante. Y hay una nota al pie y la nota al pie dice lo que se llama comúnmente psicoanalizado por anticipación. Y aquí él está marcando un pasaje de una palabra a otra. Y por último, para meter un poco más de ruido, puesto que esto no puede quedar cerrado del todo, a pesar de que hayamos mencionado que el paciente arrastra una lógica médica que puede mandarnos directamente a la función psi, y por otro lado que el analizado es una suerte de ente pasivo que recibe las gracias del psicoanalista, al mero estilo del tarotista, y analizante tiene una posición un poco más activa. De cualquier forma, no habría que intentar cerrar la cuestión o dejarlo totalmente claro, puesto que en la locución sobre la enseñanza, que fue pronunciada para la clausura del Congreso de la Escuela Freudiana de París el 19 de abril de 1970, Lacan menciona lo siguiente, lo cual deja, antes de que empiece la cita, se los menciono, está en los otros escritos, en la página 319-320, y esto que voy a leer parece que deja, como Lacan bien sabía hacer, dejaba las cosas más en el aire de lo cual estaban antes. Y menciona lo siguiente: está hablando, recuerden, de la transferencia, del estudiante, del amante, el amado y esta ambivalencia. Dice, es más bien por la relación, el término no es aquí bufón. La relación psicoanalizante-psicoanalizado lo pone así junto con un guión, dice relación psicoanalizante-psicoanalizado, como marcamos en tanto en el asunto, a condición sin duda de que sepamos dónde está el psicoanalizante. Es cierto que es como si todo el mundo hubiera estado advertido desde el momento mismo en que el término psicoanalizante fue proferido por mí para desbautizar con él al llamado psicoanalizado, al modo francés. Entonces él aquí ya está haciendo acuse de recibo de que él desbautizó al llamado psicoanalizado y lo ha bautizado ahora como psicoanalizante, pero a continuación, en esta cita que les leo, va a trastocar esto mismo. Y se pregunta Lacan, ¿le habría jugado yo al psicoanalizante ahora que es tan popular entre mis colegas? La mala pasada de hacer que para ser psicoanalizado no hay manera y que ya puede resignarse a no serlo más de lo que en el decir de Freud lo será jamás un psicoanalista. Voy a repetir la pregunta, puesto que la pregunta, aunque nos deja claro algo, parece que interviene hacia una crítica. ¿Le habría jugado yo al psicoanalizante ahora que es tan popular entre mis colegas? La mala pasada de hacer que para ser psicoanalizado no hay manera y que ya puede resignarse a no serlo más de lo que en el decir de Freud lo será jamás un psicoanalista. Dejamos la pregunta abierta y espero sus comentarios. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario acerca de esta última pregunta que Lacan parece que deja muy abierta para la crítica, para repensar otras cosas, no solo estos tres significantes que hemos visto el día de hoy, sino que parece que hay algo ahí que está apuntando directamente a Freud. Bueno, si tienen un comentario, repito, o duda o sugerencia, espero nos puedan escribir a nuestro correo suasua.carlos@yahoo.com o a nuestro Instagram @undivertimentoserio. Gracias por escuchar. Hasta luego.